viví aquí en La Habana todo el tiempo y aquí empezó toda mi relación con la música. Primero una relación de sencillamente una persona que estaba en su barrio y oía la música. Yo nací, después me criaron en lo que se llama Pueblo Nuevo. Es un barrio muy musical, donde tenía su comparsa, como casi todos los barrios, cosa que influía mucho en mí, porque me gustaba ver la comparsa del barrio, que se llamaban los Naranjá de la India. También había muchos bares cercanos, y eso hacía que yo continuamente estuviera oyendo la música popular de Cuba. O sea, los boleristas, los trovadores, Benny Moré, Olga Guillot, Olga Rivero, que cantaban las canciones de aquella época. Mario Fernández Porta, Ernesto Lecuona, ya te digo, toda la música popular de aquella época. Y ese fue mi primer encuentro con la música. Y muy importante era mi madre, que no estudió nada, pero era una ama de casa que se pasaba la vida cantando. Ella cantaba cuando hacía todas las labores de la casa. Vivió 103 años, y puedo decir que vivió 103 años cantando. Yo tengo una fotografía donde estoy bailando con ella su último danzón, y ya tenía 103 años. O sea que esa influencia materna fue muy importante en mi vida. Un día, como mi mamá cantaba continuamente, los vecinos me oían cantar. Hubo muchas casualidades, mi vida está llena de casualidades. Al lado de mi casa vivía un barítono que ganó en la Corte Suprema del Arte, se llamaba Juanillas, y ese barítono se pasaba la vida cantando romanzas de zarzuela, que yo me las aprendía. Mi mamá también le gustaba el teatro musical, me llevaba a ver lo mismo la zarzuela española que la zarzuela cubana y todo aquel teatro bufo que se hacía sobre todo en el Teatro Martí. Y desde niño yo estuve muy relacionado con esa música. Y bueno, esa es mi iniciación en la música. Empecé a estudiar música a los 9 años en el Conservatorio Amadeo Roldán. Y bueno, ese fue mi inicio del estudio teórico ya de la música. Aunque te puedo decir que por el hecho de estudiar música solamente uno no se hace musical. Yo me vine a encontrar ya después de estudiar música con lo que llamamos música clásica. Un día que fui casualmente a la CMQ a ver un programa cómico y me dijeron: los que se quieran quedar a oír la orquesta CMQ dirigida por Enrique González Mantich, que se queden. Y yo, que era muy curioso, me quedé, y así oí por primera vez la pequeña música nocturna de Mozart, la sinfonía inconclusa de Schubert, dirigida por González Mantich. Así te puedo decir que González Mantich, sin él saberlo, y yo tampoco, fue el primer maestro, uno de los primeros maestros de dirección, porque toda la vida mi vista estuvo también puesta en los directores de orquesta. Para mí es una gran alegría, porque miren, por ejemplo, es la primera vez hoy que veo la orquesta completa, porque siempre casi me faltaba una parte de la orquesta, llegó la guagua tarde, el otro, entonces hoy hasta el arpa está. ¿Qué pasó? Y todo eso me asombra, es un milagro. El Conservatorio Municipal tenía otra cosa interesante, que no era un conservatorio solo de música. En realidad ese conservatorio se llamaba Conservatorio Municipal de Música y Declamación de La Habana. Y como yo era un joven que tenía muchos intereses y me gustaba estudiar, aproveché todo lo que ocurría allí en el conservatorio. Me matriculé en la clase de canto con la gran soprano Zoila Gálvez, que fue mi maestra durante 6 años. O sea, influyó mucho en mí y también influyó en mi carrera posterior como compositor, porque fue la primera profesional de la música que cantó una obra mía. Cantó una canción de concierto sobre un poema de Juan Ramón Jiménez que dice el poema: soy como un niño distraído
y arrastran de la mano por la fiesta del mundo. Los ojos se me cuelgan tristes de las cosas y qué dolor cuando me tiran de ellos. Con ese texto hice mi primera canción y así empezó, en cierto modo, mi carrera como compositor, ya un poco desde un punto de vista más profesional, porque la primera canción que yo escribí, la escribí cuando tenía 9 años, aún no había empezado a estudiar música, empezaría un poquito después, que fue una canción que le dediqué a mi madre, un Día de las Madres precisamente. Y a partir de ahí empezó mi aventura con la música. Pasó el tiempo, triunfa la revolución y nombran a Leo director del Departamento de Música, Instituto del Arte e Industria Cinematográfica, ICAI. Yo no sé por qué, él se acordó de mí, pudo haber pensado en cualquier otra persona, y me llamó para que yo fuera su asesor o su ayudante o el subdirector de aquel departamento, y así empiezo a trabajar en el ICAI. En aquel momento yo me acerco al ICAI más por mi intención de acercarme a las artes dramáticas que a la música, que yo todavía no me había decidido en el camino de la música. Yo incluso estaba haciendo como actor una novela en el Canal 2, donde yo hacía un personaje, que el personaje mío era el esposo del personaje que hacía Carmen Solar. Esa era una novela integracionista de actores negros y blancos. Y bueno, yo estaba en ese trabajo actoral, ¿no? Y cuando llego al ICAI, esa era la idea mía, acercarme al cine. Pero bueno, uno piensa una cosa y va ocurriendo otra. En el cine solamente dice alguna narración, algún extra que de pronto se hacía. Pero Leo ve las composiciones que ya yo hacía y que escribía. Me dice, oye, pero tú eres compositor. Y entonces incluso me engulló a que yo participara en la clase de composición, de orquestación, de contrapunto que daba en el conservatorio también. Y bueno, así continué especializándome, desarrollándome más en la música, y un día hay un documental que no tenía presupuesto, y yo que nunca tuve gran amor por la música, le digo, bueno, yo te hago la música gratis. En aquella época todos los directores del ICAI estaban muy entusiasmados y muy influidos por el neorrealismo italiano. Me pidieron que hiciera una música que se pareciera a la música de Las Amigas de Antonioni, una música compuesta por Nino Rota. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer una música en esa onda, en ese estilo. Me estudié aquella música de Nino Rota, hice una obra distinta, ¿no? Cubana, pero que daba un poco la atmósfera que a ellos les gustaba de aquella onda del neorrealismo. Y a partir de ahí esa obra tuvo tanto éxito que empecé a trabajar con todos los directores del ICAI. Trabajé con Tomás Gutiérrez Alea, en Cumbite, con Humberto Solás y Oscar Valdés, Minerva traduce el mar, Lolito Pérez, Pueblo de Estrellas Bajas, Era Nickel Company, con Manuel Octavio Gómez hice la película Tránsito, donde hice un twist. O sea, lo mismo tenía que hacer música popular, que eso era lo que me gustaba del cine, que te obligaba a no casarte con un solo estilo. Cuñada Anaísa, ¿cómo está tu gente, mi negra? Todo el mundo bien, comadre. ¿Y tú? Bueno, el hombre está un poco malo, comadre. ¿Se le pasará? Con el favor de Dios. Si le menciono la obra Iré a Santiago, ¿qué recuerdos llegan a su memoria? Bueno, esa es una de mis obras más populares, más conocidas. La hice, o sea, la versión que hice para el coro Orfeón Santiago, dedicado a su director Electo Silva. Primero fue la obra casi obligatoria de Orfeón Santiago durante unos cuantos años. Ellos fueron los intérpretes exclusivos de esta obra, hasta el punto que se convirtió en el tema de presentación del Festival de Coros de Santiago de Cuba. Después, prácticamente todos los coros de Cuba
han incluido en su repertorio Iré a Santiago, e incluso ha sido hasta obra obligatoria en concursos internacionales, y es una obra que ha tenido mucho éxito. En el momento que la estoy componiendo, esa obra que estoy componiendo es mi obra preferida. En este momento, si tú me preguntas cuál es mi obra preferida, a lo mejor yo te voy a decir que la que compuse más recientemente. Y te voy a hablar de La vida diaria, que es una obra para orquesta sinfónica, también titulada Habanera Fantasiosa. O te voy a decir la Sonatonga, la Conga Sonatonga, que son obras muy recientes. Pero te puedo decir que cada vez que compuso una obra, en cada momento, para mí, yo me entregaba a esa obra con todo lo que sentía y con todo lo que sabía. Usted también ha tenido la oportunidad de componer para dibujos animados. Es un mundo muy lindo. Trabajé con distintos directores de dibujos animados del ICAI y también del ICR. Siempre se me va a olvidar algún nombre. Trabajé con Mario Rivas, trabajé con Tulio Raggi, trabajé con Caruana, bueno, con varios directores. Trabajé en El Cero de Tulio Raggi. Trabajé en La abejita egoísta, que también se llamaba Érase una abejita, de Mario Rivas, El zángano y la rosa. ¡Dura es la vida! ¡Unos todo lo tienen! ¡Otros nada! Siempre que tenía la posibilidad de tener a alguien que me enseñara, lo aprovechaba. Cuando me encontré con la señora Hortensia Gelagre, bueno, antes de eso ya yo había trabajado en Radio Mambí, en un grupo juvenil de un programa de aficionados que dirigía, el director de la emisora era José Antonio Alonso, pero bueno, era un programa de niños y jóvenes que le llamaban las estrellitas nacientes, y ahí estaba Héctor Quintero, estaba Caridad Cuervo, estaban una serie de niños, Luisa María Güell. Algunos de ellos después hicieron una carrera interesante, unos como actores, otros como cantantes, y yo también pertenecía a ese grupo. Y allí también yo empecé en un cuadro de comedia, incluso no solo actuando, sino escribiendo. Yo escribía un sketch cómico, porque siempre me he divertido mucho y me he reído mucho, que se llamaba La carcajada oradora, que cruza tan rápido el espacio que nadie la ve. Bueno, yo escribía ese sketch. Después me encontré con la profesora, gran actriz, Hortensia Gelagre. Con los actores no ocurre como con los músicos. Los músicos los perseguimos hasta su muerte, pero los actores muchas veces llegan a tener una gran importancia y después nadie se acuerda de él. Cuando estaba en Radio Mambí, a veces Baldomero Peláez, un actor, me utilizaba cuando había necesidad de la voz de un joven, entonces me utilizaba también en ese mundo. Toda mi vida también he tratado de integrar lo que son las artes escénicas o la declamación con la música.